Creo que ya tenéis toda la conexión o la posibilidad de conectaros con los auriculares, que ya nos oís. Bueno, damos comienzo al primer panel, que es el resultado del teletrabajo en España, el teletrabajo en 2 empresas pioneras y de éxitos en la aplicación del teletrabajo, el caso de Fujitsu Technology Solutions and Schneider Electric. Y comienza doña Rosa María Bueno, de la empresa Fujitsu. Como quieras. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy agradecida de poder participar hoy. Vale, perfecto. Muy bien. Encantada de poder participar hoy con vosotros en esta sesión. Disculpo a nuestro director de Recursos Humanos de Fujitsu, a José Antonio Ciria, no ha podido acompañarnos y estoy aquí en su nombre. Soy Rosa Rubio, soy Head of Employee Experience and Engagement en Fujitsu España. Y bueno, voy a contar un poquito, pues nada, 4 nociones sobre nuestra compañía para que nos conozcáis un poco más y entender un poco el por qué estamos aquí, ¿vale? Muchas gracias, Milagros, por contar con nosotros. Bueno, pues Fujitsu es una compañía de matriz japonesa, como imagino que conocéis todos vosotros. Es un hecho que nos gusta resaltar porque creo que sí que es una condición que marca especialmente tanto nuestra cultura como los valores de compañía, ¿no? Es por ello que somos distintos. Normalmente tenemos cierta diferenciación respecto a otras empresas tecnológicas del ámbito tecnológico de matriz americana. Tenemos una cultura especialmente conservadora en este ámbito, lo conservador que puede ser este ámbito, que es poco, ¿no? Y tremendamente respetuosa por las personas, ¿no? En eso creo que nos diferenciamos y nuestro origen japonés nos marca especialmente, ¿no? Tenemos como propósito crear un mundo más sostenible generando confianza a través de la innovación, ¿no? Usamos la tecnología para hacer vidas más felices, ¿no? Una visión de la tecnología más humanista, centrada en lo que aporta la tecnología a las personas, ¿no? La tecnología no como fin, sino como medio para hacer la vida más fácil a las personas y para resolver problemas de la sociedad. Y cuando hablamos de personas, y es uno también de nuestros pilares clave dentro de nuestro mensaje, es que siempre las ponemos en primer lugar, ¿no? Y hablamos de ello tanto a las personas que conforman nuestro equipo como en un ámbito más general, como de impacto en la sociedad. En consonancia con esto definimos nuestro Fujitsu Way, que es la alineación de nuestro propósito, nuestros valores y nuestro código de conducta. El propósito ya lo hemos comentado, nuestros valores son los de la aspiración, la confianza y la empatía, ¿no? Aspiración para establecer objetivos ambiciosos, actuar con agilidad, aprender con la experiencia y de los fracasos también. Confianza porque actuamos con ética, transparencia e integridad. Y empatía porque nuestro objetivo fundamental es generar valor a nuestros clientes, a la sociedad y a la comunidad en general. Esto define nuestro código de conducta, que es un código de conducta tremendamente respetuoso con los derechos humanos, las leyes, las normativas de mercado y el comportamiento ético en general. Os quería contar esto porque creo que es relevante para entender el porqué, la apuesta y el compromiso que tiene nuestra compañía con el trabajo flexible, con el trabajo remoto y con el teletrabajo en general. Vale. En números, pues somos una empresa fundamentalmente proveedora de servicios de tecnología de la información, pero también somos productores fundamentalmente y especialmente en Europa nos dedicamos a proveer servicios de tecnología, ¿vale? Somos el primer proveedor de servicios TI a nivel de cuota de mercado en Japón, que es donde tenemos nuestro origen, como ya sabéis, y el 7º a nivel mundial, ¿vale? Llevamos muchos años siempre en los 10 primeros como proveedor más importante de servicios de tecnología de la información. Tenemos capacidades globales con más de 124.000 empleados a lo largo de más de 50 países.
La compañía fue fundada en Japón en 1935 y por tanto tenemos una gran experiencia y tradición tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito de la innovación y de la transformación digital. Así estamos distribuidos por todo el mundo. El mayor número de empleados están en Japón, donde tenemos nuestra matriz, y en Europa somos más de 22.000 empleados. Y junto con nuestras personas, que es nuestro capital humano y el valor más importante en cualquier empresa de servicios, establecemos relaciones de confianza con nuestros partners, que no dejan de ser los líderes del mercado en cuanto a las tecnologías más relevantes, ¿no?, en las que basamos nuestro negocio, como con nuestros clientes. Nuestros clientes tradicionalmente destacan la confiabilidad que generamos en sus negocios. Aquí os dejo nuestro ecosistema de partners. Bueno, trabajamos evidentemente con todos los líderes tecnológicos del mercado a nivel mundial. Y gracias a ellos nos permiten aportar soluciones en todos los ámbitos tecnológicos que son clave y que son emergentes en este tiempo, ¿no? Tenemos 5 ámbitos tecnológicos clave. Uno de ellos es la computación, las tecnologías de supercomputación, la computación de alto rendimiento, la computación cuántica, las redes y todas las soluciones basadas en networking, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la seguridad y las tecnologías emergentes. Estos son nuestras Key Technology, donde tenemos el foco puesto de nuestro negocio tanto a nivel mundial como a nivel país. Y Fujitsu España tiene 4 grandes centros de servicio. Nuestra central está en Madrid y tenemos centros de servicio en Sevilla, en Valencia y en Barcelona. En Málaga tenemos una fábrica que tradicionalmente se dedicó a la fabricación de componentes para banca y que actualmente pues tiene otro tipo de fabricación de componentes, sobre todo en el ámbito automovilístico. El resto de las sedes son sedes de servicio. Desde ahí proveemos todos los servicios de TI a clientes tanto nacionales como internacionales. Nos establecimos en España en 1973. Justo este año pasado celebrábamos nuestros 50 años prestando servicios en el país, ¿vale? 50 años presentes en el futuro de España, que era un lema creo que es muy acertado y muy comprometido, ¿no? Somos más de 2.600 empleados directos. En realidad generamos más de 3.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Hay nuestros datos de revenue del ejercicio 2021 con más de 280 millones de euros, ¿vale? En España hemos sido tradicionalmente los proveedores y los gestores de la mayor red de cajeros del país, ¿vale? También gestionamos los centros de datos de la sanidad pública de más del 50% de la población a nivel de España, en concreto también la andaluza. Estamos presentes en el 90% de las salas de vista de la justicia española con nuestras soluciones tecnológicas en el ámbito de la justicia. Somos pioneros en proyectos de genómica en Madrid y Murcia, en proyectos de ciberseguridad tanto con entidades públicas como privadas. Y hemos instalado recientemente en Galicia el mayor supercomputador cuántico de España. En Andalucía trabajamos más de 600 personas, aquí lo hablábamos con los compañeros, ahora distribuidos casi por todo el territorio, ¿no? La pandemia y el trabajo flexible nos ha deslocalizado de las sedes territoriales, aunque tenemos grandes 4 sedes, realmente estamos dispersos por toda la geografía española. Aquí, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Nuestros ámbitos de negocios fundamentales en el sector de las TI. Tenemos grandes servicios de data center y de multicloud, servicios de aplicaciones con una software factory que se ubica aquí en la sede de Sevilla. También somos tradicionalmente proveedores de servicios de puestos de trabajo, de transformación digital, por supuesto, con toda la implementación de las tecnologías emergentes que antes comentábamos, y en el ámbito de la seguridad y de las redes 5G. Bueno, y por último destacar pues nuestros pilares de responsabilidad social comprometida, ¿no? Tenemos 6 pilares fundamentales: el de derechos humanos, diversidad e inclusión, el del bienestar, el de medio ambiente, el del cumplimiento de normativa, el de la cadena de suministro sostenible y el de comunidad.
Y en el marco de estos pilares son donde se desarrollan y se definen todas nuestras políticas relacionadas con la flexibilidad, con el trabajo remoto y que nos han llevado a ser partícipe de este proyecto, ¿no? Desde que las soluciones tecnológicas para el teletrabajo existían previamente a la pandemia, obviamente eso estaba resuelto, nosotros ya teletrabajábamos antes de la pandemia de manera mucho más puntual. Lo que nos trajo la pandemia fue el cambio cultural, a nivel de empleado, a nivel de empresa, a nivel de cultura, y ahora pues estamos teletrabajando en formato casi al uso, o sea, como cada uno decide, ¿no? O sea, no tenemos ninguna obligatoriedad de pasar determinado tiempo en la oficina o en casa, lo hacemos de manera autogestionada, con un objetivo claro, y es el de ir a la oficina para hacer normalmente cosas distintas de las que haces en casa, ¿no? Hay una parte importante que se pierde con el teletrabajo, y una parte más de relación social, de relación entre compañeros que se pierde con el teletrabajo, e intentamos que cuando vamos a la oficina vayamos a ese tipo de cosas, ¿no? A vernos presencialmente, a establecer esas relaciones más directas. No tiene sentido ir a la oficina para conectarse a una call tras otra, eso es lo que hacemos habitualmente en casa de manera mucho más cómoda. Entonces, nos ha traído infinitas ventajas que en el ámbito tecnológico son clave para la captación de talento. El talento tecnológico está deslocalizado, para poder competir en el ámbito de la captación de recursos, el teletrabajo y la flexibilidad son elementos fundamentales, y nos ha traído ventajas a nivel interno, porque verdaderamente hay posiciones de dirección y de liderazgo que antes estaban muy vinculadas a la centralidad de Madrid, y que eso ha cambiado, ¿no? De hecho, yo ahora mismo desempeño un puesto de responsabilidad en el ámbito nacional y mi domicilio está aquí en Sevilla, ¿no? Son las barreras también positivas, bajo mi punto de vista, que nos trae el teletrabajo, ¿no? Que te permite optar desde cualquier sitio a cualquier posición. No hay ya esa vinculación tan directa con las grandes capitales o con los grandes centros de trabajo. Y nada más, bueno, destacar eso, nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión, y fruto también de ello, en estos ámbitos, lo positivo que trae el poder trabajar de manera remota en muchas circunstancias que antes eran una barrera para determinados grupos sociales, ¿no? Y nada más por mi parte, no sé si me he extendido demasiado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Yo quiero que le transmitas también el agradecimiento a José Antonio Ciria, porque la verdad que han sido facilidades desde el primer momento que contactamos con él, y la empresa se ha puesto a nuestra disposición para realizar los cuestionarios, y eso es fundamental para nosotros. Quiero pediros perdón a todos porque el inicio de esta mesa ha sido entre las conexiones de uno y otro, se ha complicado un poquito, así que os quiero pedir perdón, ¿vale? Y bueno, continuamos con la empresa Schneider Electric. Puedes Pilar Galán, y puedes salir igual al atril si quieres. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo, muchísimas gracias a la Universidad de Sevilla por contar con nosotros en este proyecto, y en especial a Milagro. Mis compañeros que han estado trabajando en este proyecto me comentan que ha sido un gusto y un placer poder colaborar. Y nada, antes de contaros un poco acerca de Schneider Electric, quería daros unas pinceladas sobre quién soy yo, porque voy a estar acompañándoos estos próximos 10 minutos y sí que me gustaría que me conocierais también un poco. Soy madrileña, por el acento lo descubriréis, aunque soy adoptada casi ya andaluza después de 8 años viviendo por aquí. Soy graduada en psicología, aunque estudié un máster en psicología de las organizaciones y recursos humanos, y disfruto pues pasando tiempo con mi familia y con amigos, familia que está a punto de crecer, pintando y viajando por todo el mundo. Si entramos en materia, no sé si alguno o alguna de las aquí presentes sabe qué es lo que hacemos en Schneider Electric. Y os voy a dar alguna pista. Esta slide es un poco trampa, porque no hacemos ascensores. Esa es la primera pista. No hacemos ascensores, pero hacemos muchísimas otras cosas.
Como, por ejemplo, bueno, os presento en Schneider Electric, la empresa más sostenible del mundo, reconocida tras varios premios. Lideramos en Schneider Electric a nivel internacional la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización. Y tenemos como objetivo permitir el máximo aprovechamiento de nuestra energía y nuestros recursos gracias a unir progreso y sostenibilidad para todo el mundo y hacerlo accesible. ¿Vale? Ahí, de hecho, veis nuestro propósito, que es empoderar a todas las personas para que puedan aprovechar al máximo pues, la energía y los recursos, ¿no? A todo esto lo llamamos Life is On. Life is On para nosotros es nuestro moto, ¿no? Eso que nos lleva y que nos llena y que hace que nuestra misión sea ser el socio digital en sostenibilidad y en eficiencia. Bueno, desde cuadros eléctricos, software para la climatización inteligente de edificios, domótica, unidades remotas a multitud de soluciones más relacionadas con la energía y la automatización industrial. Eso es lo que hacemos, entre muchas otras cosas, ¿vale? Y precisamente estos son nuestros dos negocios principales, la gestión de la energía y la automatización industrial. Con esto buscamos apoyar en la transición energética a través de nuestra rama de gestión de la energía y buscamos también apoyar e impulsar la industria 4.0 con nuestra rama de automatización industrial. Porque sepáis un poco de números y envergadura de la compañía, somos ya más de 150.000 empleados en todo el mundo y nuestros beneficios el año pasado superaron ya la barrera de los 36 billones de euros. No me voy a entretener más en esta slide porque vienen un montón de cosas interesantes después. Y os quería contar un poco acerca de Schneider Electric en Iberia. Nosotros hablamos de Iberia como territorio, no hablamos de España únicamente, sino que hablamos de la suma de España y Portugal. ¿Vale? Somos ya más de 4.000 empleados entre España y Portugal y estamos distribuidos en 14 centros. Estos centros van desde oficinas, fábricas a un centro logístico que es el más grande que tiene la compañía en el sur de Europa. Además, en España tenemos también dos hubs internacionales. ¿Qué es hub para nosotros? Un hub es una unidad de negocio que decide montar y tener como sede una ubicación específica donde congrega a la mayoría de la plantilla. Y así tenemos un hub digital en Barcelona y un hub de proyectos que está ubicado concretamente en Sevilla. Y si hacemos un poco más de foco en Sevilla contamos ya con más de 500 empleados que están principalmente enfocados a este área de proyectos. Y si nos vamos un poco a la materia que nos trae hoy aquí, que es el teletrabajo. En Schneider el teletrabajo comenzó hace ya pues casi 15 años. De hecho, comenzó con un piloto que hicimos en 2010, un piloto para el que seleccionamos a voluntarios y a voluntarias de la compañía, personas que se presentaron, una reducida población, para que probara esta medida. Éramos pioneros en ese momento en España y no teníamos tampoco mucha información acerca de cómo iba a salir, pero todo esto tuvo éxito gracias a la confianza que tiene la compañía en las personas que forman parte de ella. Se les dio a elegir entre la opción de teletrabajar 2 días a la semana, hasta 2 días a la semana, o teletrabajar por las tardes. Y la verdad es que tuvo un éxito buenísimo. Buenísimo, tuvo una gran acogida entre todas las personas de la compañía y poco a poco pues, fue cogiendo más y más y más envergadura. Sí que es cierto que hasta que no llegó la pandemia no todo el mundo lo había probado. Luego, como ya han comentado, ¿no? En el panel inicial, llegó la pandemia y la pandemia nos revolucionó a todos y ya nos hizo tener que probarlo sí o sí. Y aquellas personas que no habían podido probar el teletrabajo tuvieron la oportunidad de probarlo. Y pues gustó muchísimo la medida. Hasta que pues, la medida ha ido evolucionando y llegamos a día de hoy con hasta 3 días de teletrabajo a la semana o teletrabajo por las tardes y damos también un material de teletrabajo para poder apoyar a las personas a que hagan teletrabajo de la manera más cómoda posible. La verdad es que con la pandemia
tuvimos muchísima suerte. Llevábamos ya una trayectoria de 10 años probando el teletrabajo y teníamos ya todos los sistemas implantados, todos los sistemas implementados y todo el mundo pudo empezar a teletrabajar desde el minuto 1. Siempre que ha evolucionado esta política dentro de Schneider Electric, hemos apostado por el modelo híbrido. ¿Y por qué es esto? Porque en Schneider Electric creemos y confiamos en que es importante mantener una vinculación con la empresa, a la vez que también mantener una política de conciliación que permita a las personas poder flexibilizar la forma en la que trabajan. Y como veremos en los resultados, a día de hoy el teletrabajo juega un papel fundamental dentro de la compañía, ¿no? Veremos más adelante que hay muchísimas personas de la compañía que se plantearían dejar la compañía si no tuviéramos esta medida puesta. Y esta medida se suma a muchas otras medidas de flexibilidad que tenemos en la compañía. Y no solo de flexibilidad, sino otra serie de beneficios, ¿no? Forma parte de nuestro paquete total de remuneración a nivel de beneficios. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos de lo que conforman pues toda nuestra política, ¿no? de flexibilidad. Si nos vamos a la parte de trabajo flexible puro, tenemos lo que denominamos floating holidays, ¿no? Que nos permite la posibilidad de intercambiar días festivos por cualquier otro día del calendario laboral. Y os pongo un ejemplo que a las personas de Sevilla os resultará muy curioso. No es mi caso, pero imaginémonos que yo no quisiera tener como festivo el día de miércoles de feria, porque pues, no fuera feriante, que no es mi caso, y que prefiriera pasar San Isidro con mi familia, porque San Isidro en Madrid pues es festivo, ¿no? Tengo la opción de hacerlo, tengo la opción de mover ese día de calendario. Si nos vamos a otros beneficios también de flexibilidad, podemos comprar días de vacaciones, hasta 5 días de vacaciones adicionales, ¿no? Hay muchas veces que a lo mejor pues tenemos diversas situaciones a lo largo del año que nos hacen quedarnos un poco cortos en términos de vacaciones, pues tenemos la posibilidad de comprar hasta 5 días adicionales. Y tenemos también la opción de solicitar desde 2 semanas hasta 2 meses de sabbatical pack, de permiso no retribuido, para pues, poder compaginar y conciliar un poco más nuestra vida, ¿no? Esto nos pasa mucho cuando a lo mejor tenemos peques en el colegio, que llega el verano, en verano no hay colegio, y pues necesitamos alguna medida de flexibilidad y de conciliación adicional. Tenemos también la flexibilidad horaria. Esto es algo que compagina mucho con el teletrabajo y que es otra de las grandes medidas que también valoran muchísimo las personas de nuestra compañía, ya que nos permite poder organizar nuestra jornada en base a nuestras necesidades. De entrada, de salida, si tengo que hacer alguna pausa a lo largo del día, pues porque el peque o la peque se me ha puesto malo y tengo que ir a recogerlo al colegio, o porque pues, tengo una avería en casa y tienen que venir a solucionarla. Cada persona pues, tiene sus necesidades, ¿no? Esto nos permite poder organizarnos como necesitemos, siempre y cuando cumplamos pues, nuestras obligaciones de pues, si tenemos alguna reunión importante a la que asistir o siempre y cuando cumplamos con nuestros objetivos marcados. Luego, además, tenemos la opción de tener días por voluntariado a lo largo del año y hemos terminado ya un piloto de lo que llamamos la Compressed Work Week, que básicamente es un piloto para estudiar si podemos implantar la semana de 4 días de trabajo. ¿Vale? A día de hoy es una medida que no vamos a implementar porque estamos estudiando todavía con el registro horario cómo están funcionando todo el tema de las horas y no queremos adelantarnos y hacer algo para lo que todavía no podemos estar preparados, pero sabemos que es algo que no tardará en llegar muy probablemente a muchas de las compañías que hay en el mundo. Y luego también tenemos, aparte de la pata de trabajo flexible, tenemos otra serie de beneficios, ¿no? Otra serie de grupos de beneficios. Tenemos el grupo de beneficios de desarrollo profesional, donde tenemos Open Talent Market, que es una plataforma de inteligencia artificial que nos permite ponernos en contacto con mentores de la compañía o ser mentores de otras personas dentro de la compañía. Nos permite participar en proyectos en cualquier parte del mundo. Si yo tengo interés por desarrollarme en un ámbito, puedo participar en un proyecto que a lo mejor se esté desarrollando en Polonia. Y nos permite también, obviamente, pues optar a diferentes vacantes dentro de la compañía.
Tenemos la opción de movilidad internacional. Si aplico a una vacante, opto a una vacante que está en otro país, tengo la posibilidad de moverme a ese país apoyado por la compañía. Step Up, que es una herramienta de reconocimiento que tenemos interna dentro de la compañía para reconocer entre compañeros el trabajo de los demás, y plataforma de idiomas también interna dentro de la compañía. El bienestar para nosotros ha sido algo fundamental desde el inicio, ¿no? Al final, todas las políticas de conciliación también buscan el bienestar de las personas, pero no nos quedamos solamente ahí, sino que tenemos una política que está basada en la conciliación, en la que nosotros ya en España damos 20 semanas por nacimiento de hijos, tanto a padres como a madres. Y también pues damos algunos permisos adicionales por duelo y otra serie de medidas de flexibilidad que podemos encontrarnos en el entorno familiar. Tenemos también una plataforma de asistencia psicológica 24 horas, asistencia financiera, telemedicina y nutrición, que está disponible tanto para las personas que trabajan en nuestra compañía como para familiares. Y luego tenemos también otra serie de beneficios adicionales que cabe destacar, que tenemos un programa de referenciados dentro de la compañía. Al final creemos que las personas que trabajan en la compañía son nuestra mejor marca empleadora y que nos conocen mejor que nadie. Entonces saben perfectamente qué personas van a encajar con nosotros, ¿no? Van a encajar con esa forma de ser que tenemos. Entonces tenemos esta posibilidad de recomendar y referenciar personas. Tenemos la posibilidad de comprar acciones de Schneider a un precio buenísimo en mercado. Tenemos también la opción de tener beneficios flexibles, remuneración flexible y descuentos en productos de la compañía, entre pues, muchas otras cosas, ¿no? Al final, todas estas políticas y todas estas medidas que tenemos sumadas a otra multitud de políticas son las que han hecho que por segundo año consecutivo estemos entre las 5 mejores empresas del ranking de actualidad económica, tanto este año como el año pasado. Ya son 2 años consecutivos y esperamos seguir así muchos años más. ¿Y qué será lo siguiente? Pues la verdad es que no lo sabemos. Lo que sabemos es que nos gusta innovar, nos gusta probar, nos gusta ser pioneros y seguir cuidando de nuestras personas, que para nosotros son fundamentales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. También quiero que le transmitas el agradecimiento a Claudia Fornell, que contactamos con ella, yo creo que antes de empezar el proyecto, en el 2020 o 2021 ya, y bueno, y siempre exactamente igual ha estado disponible para nosotros, para el desarrollo del proyecto. Tienes una razón en una cosa que has dicho respecto a los resultados. Una de las preguntas era si tuviera oportunidad de cambiar de empresa, que le ofreciera el teletrabajo porque la suya no se lo ofreciera, y todos han respondido, es decir, la respuesta mayoritaria era sí. Y muchas gracias por acompañarnos, Pilar. Tiene la palabra don Jorge Lebrón, de Comisiones Obreras Sevilla. Me han quitado. Bueno, ¿ese micro funciona? Ya, solventado los problemas del directo, continuamos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradecer. Yo quiero empezar agradeciendo, porque durante estos meses pasados he tenido la suerte de poder participar en un proyecto como este, que nos ha llevado a dar vueltas por Europa, a veces con buen tiempo, a veces con mal tiempo, a veces con muchos aviones y muchos aeropuertos donde hemos tenido que estar esperando, pero siempre he sido tratado y he permanecido en un grupo de personas que estaban plenamente enfocadas a hacer un buen trabajo, a desarrollar todas y a poner su inteligencia para saber qué está sucediendo con el espacio de teletrabajo actualmente. Yo me he sentido como en casa, así que le agradezco sobre todo a Milagro, que soy consciente del trabajo de coordinación y el trabajo que tiene todo esto. No son fáciles a veces con la Comunidad Económica Europea mantener relaciones día a día. Y a los compañeros y compañeras de Polonia, de Hungría, de Italia, de Alemania, que cada vez que hemos estado en sus países nos han tratado como si estuviéramos en casa. Yo quería empezar por ahí porque ha sido muy importante. Traigo hoy simplemente una pequeña presentación
en la que quiero mostrar dos cositas muy rápidas. A mí, en este caso, que vengo representando al sindicato, me toca un poco hacer de Pepito Grillo de toda esta historia, ¿no? Porque evidentemente hay buenas prácticas y empresas que desarrollan una tarea magnífica y que implementan situaciones de teletrabajo muy trabajadas ya y muy desarrolladas en el tiempo y donde los trabajadores y las trabajadoras están perfectamente integrados y lo comprenden, pero siempre hay situaciones a mejorar y espacios a mejorar en el ámbito laboral. Y yo buscando un poco y recapitulando qué habíamos estado viendo durante todo el pasado año en las diferentes jornadas que hemos realizado fuera de España, yo no quería dejar pasar que estamos a 3 días del 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer Trabajadora, ahora solo Día Mundial de la Mujer, se le quitó al final ese sufijo, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, porque incluso en los sectores tecnológicos y en aquellos espacios donde se implementa mayoritariamente el espacio de teletrabajo, sigue habiendo una sobredimensión en el cargo que las mujeres realizan muchas veces con el teletrabajo por un mal concepto que en algunos casos tenemos, y es que el teletrabajo debe ser facilitador de la conciliación, y la conciliación es un espacio completamente diferente, debe ser facilitador de medidas de trabajo mucho más cómodas y mucho más eficientes que pueden revertir en muchas cosas, en tiempo al cabo del año, de desplazamiento, incluso medioambientalmente y evidentemente en la gestión particular de cada persona en su situación. Pero cuidado con este tipo de situaciones en algunos casos, porque en el sindicato vemos algunos sitios y algunos espacios donde los números son claros, incluso en empresas donde las mujeres están infrarrepresentadas, la mayor parte del teletrabajo es solicitado por las mujeres. Y esto implica una doble escala que hay que revisar qué está sucediendo, ¿no? A veces hay situaciones y hay medidas que implementamos que hacen que otras se nos queden por debajo del radar, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Por lo tanto, no dejemos que el teletrabajo sea un sustituto de medidas de conciliación, porque tiene una narrativa bastante maléfica en esa idea. El teletrabajo viene evidentemente marcado en el Estatuto de los Trabajadores ya, en la última modificación que se hizo en el 34.8, como una de las medidas que sirven para la conciliación laboral y familiar, pero no olvidemos en este caso que bajo ningún concepto puede ser un sustituto de los recursos de conciliación de la vida, de los planes de igualdad en las empresas, que empresas como Fujitsu o como Schneider tienen perfectamente implementados, pero y está magníficamente tener hoy esta representación aquí porque nos dan la punta de lanza de empresas que hacen bien realmente esta situación. Pero debemos de seguir siendo muy conscientes de que sucede, y después hay una doble vertiente. En el sector tecnológico también sigue existiendo brecha salarial. Las mujeres en Sevilla, estos datos son del último informe de Comisiones Obreras de hace escasamente 10 días, cuando se ha realizado la última jornada, nos indica que tenemos una brecha que supone ganar casi 5.315 euros menos al año. O sea, las mujeres hoy por hoy en Sevilla, no solo en el sector tecnológico, hay otros evidentemente que disparan esto, hablemos de sectores como el campo y demás, que son terribles en las diferencias de brecha salarial, supone que prácticamente las mujeres trabajan de gratis 3 meses al año, ¿vale? Entonces, yo creo que está bien que hoy enfocáramos un poquito también, que tuviéramos presente las dimensiones de clase y de género dentro de un espacio como el teletrabajo, que parece tan aséptico, pero que, pues como nos pasa cuando utilizamos inteligencia artificial o cuando utilizamos algoritmos, hay determinadas cosas que si no las implementamos bien acaban generando más desigualdades de las que teníamos previamente, ¿no? Y hay una segunda parte de la exposición que yo quería hacer, y para no ser excesivamente aburrido y larga la exposición, pero creo que es importante también de cara a los compañeros y compañeras que vienen de los otros países, ¿no? En España tenemos básicamente 2 normas por las cuales tenemos que regir el teletrabajo, o la ley de trabajo a distancia, que fue en este caso el soporte, la cimentación sobre la que después han ido saliendo el resto de articulaciones en los diferentes convenios. La ley de trabajo aparece la ley 10/2021 aparece en julio del año 2021, un año después de la pandemia. Es una ley que marca, yo no diría un espacio de mínimos, pero sí una serie de generalidades a compartir en casi todas las empresas, y que deja muy abierta la negociación colectiva dentro de las propias empresas. Esto tiene una parte buena y tiene una parte mala, y es que todas las empresas no tienen una representación sindical fuerte. Y entonces, en aquellos espacios donde tú no tienes un buen comité de empresas, no tienes una representación de los trabajadores que pueda incidir sobre determinados términos, si la ley no incide más,
estás dejando solo prácticamente una ley de mínimos o de negóciese en aquellos espacios, ¿no? Con lo cual, ahí, esto por parte, evidentemente, de comisiones obreras, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera bajado un poquito más en determinados ámbitos, sobre todo porque todos aquellos convenios, todos aquellos ámbitos legislativos que tú puedas marcar desde arriba y que dejan caer todo hacia abajo después, consiguen llegar a un gran número de trabajadores y trabajadoras y no llegando a acuerdos muy concretos. Y después hay una segunda parte que yo creo que es muy importante, esto para los compañeros que vienen de fuera no lo conocerán, que es el acuerdo de empleo y negociación colectiva, lo conocido como el ANC, que si bien es entendido la mayor parte de las veces como, o ha sido entendido durante mucho tiempo como un acuerdo puramente salarial que marcaba la perspectiva y un acuerdo entre administraciones, empresas privadas y sindicatos sobre cuáles serían, pues en base a la inflación y en base a los movimientos del mercado, cuáles serían los acuerdos de subida salarial en las empresas. Este año es el primer acuerdo que se realiza de una manera mucho más holística, mucho más integral. Y para que lo veáis, traigo ahí un poco lo que es el epígrafe de este acuerdo de negociación colectiva. Si os dais cuenta, trabaja desde el capítulo único, desde la naturaleza jurídica o el ámbito que va a tener, hasta la transición tecnológica, digital y ecológica. Pasa por muchísimas partes de lo que es actualmente el mundo laboral. No trata de una manera exclusiva la parte salarial. Y hay dos partes muy importantes. Hay un capítulo 10 y un capítulo 11 dedicado exclusivamente al teletrabajo y la desconexión digital, ¿vale? ¿Esto es de obligado cumplimiento? No es de obligado cumplimiento, pero se supone que es un acuerdo de mínimos o por lo menos un acuerdo en el que empresas, sindicatos y administraciones debemos de fajarnos en las negociaciones colectivas que realicemos en nuestras empresas para llegar a una serie de acuerdos que vengan en la línea de lo que aquí está marcado, ¿no? Evidentemente, nosotros desde Comisiones Obreras siempre marcamos que todo tipo de acuerdos, las negociaciones y el teletrabajo no está exento de ellas, tenga evidentemente una perspectiva de género y también de clase, que el teletrabajo no contribuya a generar en algunos espacios diferencias por trabajadores que pueden ejercitarlo o no. Hablamos en una de las sesiones, creo que fue cuando estuvimos en Hungría, sobre algo que desde el sindicato hemos solicitado ya en varias ocasiones, y es que el teletrabajo no sea una opción, sino que en aquellos espacios donde hay posibilidad de hacerlo sea un derecho, para que no quede a expensas de que pueda otorgarse de una manera no participada y sí discrecional a determinadas personas solo por motivos que pueden quedar fuera de la negociación o de ámbitos mucho más generales. Si es un derecho, si hay posibilidad de realizar una tarea de manera telemática, que sea un derecho que toda persona pueda solicitar en algún momento sin tener que ser aprobado o concedido, sino que sea un derecho que pueda ejercitarse. ¿Por qué? Porque si no, esta es la manera que nosotros planteamos como sindicato de clase de que no haya diferenciación entre o que pueda haber trabajadores de clase A y de clase B, si me permiten la expresión, a los cuales a algunos se les puede implementar esta modalidad de trabajo y a otros no. Evidentemente, en cada empresa, dependiendo de la fuerza sindical que hay, se llegan a mejores o peores acuerdos. En el caso de Schneider o Fujitsu son dos empresas que tienen unos magníficos acuerdos firmados con la plantilla que evidentemente benefician en la calidad de trabajo y la calidad de vida de las personas que están trabajando en ellas y son punta de lanza para que otras empresas puedan fijarse en cómo se están realizando. En el caso de Fujitsu, antes hablaba con la compañera, es una empresa que en Sevilla es pionera y en España en hacer ya las elecciones a representantes de los trabajadores y las trabajadoras de manera telemática. Esto, que todavía no está hoy aprobado y definido por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, sí está aceptado ya en determinados espacios y tiene evidentemente las medidas de seguridad, de anonimización del voto y sobre todo de facilidad para aquellas personas que, como indicaba la compañera Rosa, están deslocalizadas de un centro de trabajo, de poder participar de una manera directa en la democracia dentro de la empresa, que al final es la elección de los trabajadores, de los representantes de cada uno de ellos. Como decía, no voy a desglosar todo porque estaríamos aquí hasta mañana y queremos escuchar las conclusiones, sobre todo del estudio, pero estos son los epígrafes que marcan, por ejemplo, en la Ley de Trabajo a Distancia, que se publicó en el año 2021, los epígrafes más importantes con respecto a lo que debe regularse con respecto
al teletrabajo. Las condiciones de acceso de las personas, la duración máxima del trabajo que debe ejecutarse o la jornada mínima. En el caso de Fujitsu, por ejemplo, en un caso que yo creo que es muy interesante, se ha dejado prácticamente a discrecionalidad de las personas y esto hace que los trabajadores y las trabajadoras se sientan muy libres de realizar el trabajo según les interesa, y después se pone el foco en algo muy importante, como decía Rosa, no ir directamente a la oficina a hacer lo mismo que haces en casa, y esto está fomentando después redes de participación de los trabajadores y las trabajadoras que acuden a la oficina para verse, para tener relación entre semanas, y aparte, evidentemente, la empresa está facilitando también determinadas formaciones y determinados espacios para que las personas acudan a la oficina. Luego, evidentemente, igual que hablábamos del tema del derecho, si hay posibilidad de hacerlo, acceda el trabajador o la trabajadora a ello de una manera directa, sin tener que pasar ningún filtro. También debe de existir el término de reversibilidad. En algún momento, si nuestras circunstancias cambian o sentimos que la sensación de teletrabajar en casa nos puede estar repercutiendo en una sensación de aislamiento, esto puede suceder, y ya hablamos en un determinado momento también sobre la previsión de riesgos laborales, ¿no? La prevención de riesgos laborales es tan importante en una situación de este tipo, pues que el trabajador o la trabajadora tenga la opción de vuelta a su centro de trabajo. Esto hace que, evidentemente, las empresas, que en algunos casos han podido mejorar condiciones por el ahorro también de infraestructuras al poder reducir el espacio en las oficinas, lo cual conlleva, evidentemente, una bajada en los gastos comunes que tienen de manera directa, pero desde el sindicato no podemos abrir la puerta a que haya una desaparición absoluta de los centros de trabajo y que cada casa se convierta en un centro de trabajo. Esto nos parece peligroso y además complica, evidentemente, en muchos casos, la posibilidad de articular relaciones entre trabajadores y trabajadoras por parte del sindicato para hacer llegar aquellos mensajes que creemos que son importantes. Evidentemente sigue existiendo el correo electrónico, sigue existiendo las posibilidades telemáticas para llegar a las personas, pero hay un punto de cercanía y como individuos sociales que somos, necesitamos en muchos casos el contacto y ese sentimiento corporativo para poder estar y no convertir el centro de trabajo solo en un espacio sobre el cual ejecuto algo y recibo una nómina a fin de mes, ¿no? Tenemos un concepto mucho más amplio de todo aquello. Bueno, aquí os dejo un poco, pero sí se lo quería comentar sobre todo a los compañeros que vienen de fuera, porque es importante que el acuerdo de negociación colectiva, yo no creo haberlo visto en el resto de países. Es importante tener una ley como tenemos que emana directamente del gobierno y después un acuerdo tripartito en el que se marcan una serie de fundamentos sobre los cuales debemos de trabajar para tener unas condiciones mínimas a la hora de analizar y de poner medidas en las empresas que mejoren las condiciones de trabajo de los compañeros y de las compañeras. Y hay un capítulo dentro de la ley y de la ANC dedicado exclusivamente a la desconexión digital. Yo creo que este es el gran caballo de batalla en muchos casos del teletrabajo a día de hoy. Aquí entraríamos evidentemente en una parte muy centrada en la prevención de riesgos laborales, pero creo que es muy importante, y esto hay empresas que lo hacen muy bien. En el caso de Schneider y Fujitsu soy consciente de que también así lo realizan, pero hay que tener mucho cuidado con esta sensación del siglo XXI que tenemos todos y todas de ir siempre corriendo a todos lados y tener una sensación de siempre tengo trabajo pendiente o siempre estoy conectado o que lleguen correos en fin de semana. Yo este domingo le he mandado un correo a Milagro y le he pedido disculpas por mandarle un correo en domingo, porque realmente hay una sensación muy difícil y se puede caer muy rápidamente en el tema de la hiperconexión, de tener la sensación de que el medio telemático, que es muy facilitador para llegar a muchos espacios, en algunos casos consiga hacer que nuestra cabeza no llegue nunca a desconectar. Por lo cual hay que poner pie en pared, y permítase la expresión, para que esto en las empresas esté muy marcado. La desconexión digital, como el teletrabajo, no es un problema de medios tecnológicos. Todos los tenemos, estos medios tecnológicos. Realmente suponen un clac en la cabeza de las empresas, como a día de hoy venimos incidiendo también con los tiempos en la jornada. Desde Comisiones Obreras entendemos, y creo que estamos alineados en este caso también con buena parte del actual gobierno, en que hay una necesidad muy importante de reducir el tiempo de trabajo al cual dedicamos semanalmente nuestras vidas. Llevamos prácticamente un siglo con los mismos horarios. La productividad se ha demostrado que ha mejorado en estos últimos
en estos últimos años, gracias normalmente a la implementación de medidas tecnológicas, y esa productividad tiene que servir, y esto lo decía muy bien Rosa, por ejemplo, una empresa como Fujitsu, que pone a las personas en el centro para que las personas tengamos mejor calidad de vida. La tecnología y la digitalización es aquello de, muchas veces cuando nos preguntamos qué es tecnología o qué es digitalización, yo siempre hago la misma cuestión. Yo creo que aquí el paradigma está en preguntarnos ¿para qué me sirve la tecnología a mí? Y a partir de ahí poner el foco en qué me está ayudando la tecnología. Y en estos casos puede servir, evidentemente, para tener un desarrollo mucho más eficiente del trabajo que realizamos y que pueda revertir en tiempo de vida y de calidad. Con lo cual, los temas de desconexión digital son muy importantes. Ya marca en la propia ley, en el ANC, que cualquier comunicación realizada por la empresa hacia los trabajadores y las trabajadoras fuera de su horario laboral debe ser, no desestimado evidentemente, pero debe de ser ignorado por el trabajador o la trabajadora, y sobre todo que esto no sirva para que le pueda ser imputado una falta de atención sobre el trabajo si está en su tiempo libre, y sobre todo que no haya una diferencia a nivel de medidas de carrera profesional. Esto es importante también tenerlo en vista cuando hay compañeros y compañeras que están constantemente deslocalizados y que acuden muy poco a las oficinas. A nosotros nos preocupa que pueda haber un problema de riesgos de desarrollo de carrera. Esto es algo que queremos incidirle mucho a las empresas. Tienen que tener mucho ojo y hay que tener mucho tacto con aquellas personas que están físicamente en las oficinas y las que no están nunca, y que haya una valoración muy objetiva de qué realizan en cada momento y que tengan exactamente las mismas oportunidades de progresar en la empresa, estén en presencial o estén en telemático. Desgraciadamente, como hablábamos antes de ser individuos sociales, conocemos a las personas que tenemos cerca. A veces podemos tener personas con una capacidad magnífica con las cuales no compartimos espacios físicos, y esto hace que podamos perder un poco la visibilidad de cuál es su trabajo y su desarrollo, y para esto necesitamos herramientas puramente objetivas que permitan saber y valorar, en este caso, cuál es el desarrollo de las personas en una empresa sin necesidad de que estén allí. Yo sé que esta es una parte muy complicada y además es el caballo de batalla de que en algunos casos administraciones como la administración pública en este país, hablo de Junta, hablo de Gobierno, hablo del propio Ayuntamiento de Sevilla, tengan un desarrollo tan ínfimo en el teletrabajo. Tienen un problema básicamente, y es que no tienen argumentado, no tienen implementado medidas que permitan valorar de una manera objetiva cuál es el desarrollo de trabajo que realizan las personas trabajadoras de sus empresas en aquel momento. Y al final, cuando tú no tienes una valoración objetiva porque no tienes los medios para valorar de una manera eficiente cuál es el desarrollo y la productividad que están teniendo tus trabajadores y trabajadoras, vuelves a un error del siglo XX, que es sentarlos ahí porque hay un crono, porque hay un reloj, y entonces siéntate de 8 a 3 y entonces veamos. Esto yo creo que es algo contra lo que tenemos que luchar para mejorar las condiciones de trabajo y de trabajadoras. He dejado aquí, como os indicaba antes, una pequeña nota que ya presentamos en una de las sesiones que hicimos fuera de España sobre las elecciones sindicales telemáticas en Fujitsu. En todos los centros de trabajo donde se han desarrollado, prácticamente pues han demostrado ser una herramienta eficaz para la participación, porque prácticamente han subido 10 puntos la participación de los trabajadores y las trabajadoras en lo que es la democracia de la empresa con respecto a la votación no telemática. Por lo que a nosotros en este caso, evidentemente, nos da margen de que vamos en la pista adecuada. No hemos perdido, evidentemente, el poner el medio original, que era la urna en la cual tú echas la papeleta, porque en algún momento alguna persona puede sentirse no cómoda con este medio y quieren realizarlo de manera clásica, con lo cual no hay ningún problema y los dos medios pueden convivir. Pero lo que sí ha demostrado en las 3 últimas elecciones que se han realizado, tanto en Sevilla como en Madrid como en Barcelona, es que la participación ha aumentado, ¿no? Recapitulamos ya un poco lo que habíamos visto en otras sesiones, que los costes de ahorro medioambientales del teletrabajo también son realmente importantes. Hay un importante ahorro en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo energético y, evidentemente, menor consumo de papel. Esto en empresas que
que están en Sevilla y las personas que vienen de la zona del Aljarafe lo sabéis perfectamente. Sevilla tiene graves problemas de movilidad en algunos espacios, grandes obras que a veces tienen zonas durante un par de años prácticamente cercenadas para poder tener accesibilidad, y el teletrabajo evidentemente ha dado un balón de oxígeno a las personas trabajadoras de estas empresas para poder seguir desarrollando su trabajo sin perder una cantidad de tiempo innecesario en los desarrollos. Hicimos una pequeña valoración teniendo en cuenta el Plan Urbano de Movilidad Sostenible de Sevilla y el tiempo promedio de viaje con el tamaño que hay en Sevilla, y bueno, pues si valorábamos un poco cuál era el tiempo de promedio, el tiempo que se hacía por semana y el tiempo de viaje por año, si os dais cuenta, pues el desarrollo medio de traslados en Sevilla son de 165 horas al año. 165 horas al año son prácticamente una semana completa de nuestra vida dedicada a dirigirnos y volver del centro de trabajo a casa y de casa al centro de trabajo. Todo aquello que pueda ser dedicado para que se pueda conciliar con la familia, para que podamos tener un menor estrés a la hora de llegar a nuestro centro de trabajo y que nos permita realizar nuestras tareas de manera telemática, evidentemente va a ser bienvenido. Yo creo que el tiempo y la jornada de trabajo es uno de los grandes caballos de batalla una vez implementado y teniendo visto ya lo que el teletrabajo nos permite hacer. Y vuelvo un poco a la máxima de antes: esto no es un problema tecnológico, todas las soluciones están implementadas, esto es un problema de mentalidad que hay que conseguir llevar a las empresas. Todo esto puede redundar en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de una manera muy importante. Y evidentemente, para nosotros, como representación de Comisiones de Sevilla, como sindicato, a nosotros se nos plantean muchísimas dudas de cómo realizamos a partir de ahora nuestro trabajo sindical. Yo decía el otro día en otro espacio que somos como la polilla buscando la luz por donde salimos. Daros cuenta que en cualquier situación previa a pandemia y antes de que se empezara a implementar el teletrabajo de una manera mucho más masiva, prácticamente la representación sindical basaba y tenía su alma en la cercanía con los trabajadores y las trabajadoras, en el espacio de democracia dentro de la empresa, en la asamblea, en el sentir, ver y entender a las personas que estaban trabajando contigo. Ahora, de repente, nos encontramos que en algunos espacios pues tenemos, como decía antes un compañero, prácticamente 500 espacios de trabajo diferentes, ¿no?, a los cuales tenemos que llegar. Son nuevos tiempos, no se pueden seguir implementando las medidas clásicas. Yo entiendo que tenemos que dirigirnos a los compañeros y a las compañeras de otra manera y, evidentemente, darles soluciones hacia situaciones que antes no preveíamos. Antes no preveíamos que las personas que acudían a una empresa pudieran tener sensación de aislamiento o pudieran tener sensación de que su vida está imbuida solo en casa y en el trabajo. Y ahora, de repente, hay personas que te dicen: oye, estoy cansado, estoy agobiado, me siento muy cansado por estar en casa, no soy capaz de diferenciar entre la habitación en la que trabajo, mi vida familiar y el resto. Bueno, pues todo este tipo de situaciones son espacios que tenemos que evidentemente valorar. Tenemos que saber qué sucede en la casa y en el espacio de trabajo que la persona desarrolla, donde desarrolla diariamente su trabajo también, porque puede suceder que con el tiempo, si las condiciones de trabajo que tiene en ese espacio no son las correctas, acabe teniendo un problema de espalda, un problema ergonómico, un problema visual porque el espacio no esté adecuado. En fin, tenemos que adaptarnos ahora a muchos desafíos muy importantes, pero yo creo que en el fondo hay uno que compartimos en este caso entre empresas y sindicatos. Y a mí es el que más me preocupa porque prácticamente el resto podemos llegar y podemos solucionarlo. Y es la sensación de colectivo. Yo creo que perdemos una gran sensación de colectivo cuando pasamos por la empresa muy poco tiempo. Le comentaba antes a algunas compañeras, yo en este último año he conocido compañeros y compañeras que han pasado por 3 empresas diferentes en el mismo año sin salir del salón de su casa. Lo cual es muy difícil que te sientas involucrado con personas, que te sientas involucrado con tus compañeros y compañeras que al fin y al cabo comparten normalmente tus mismos problemas, pero si antes la visión era de 180 o de 360 grados en el espacio donde tú trabajabas, ahora de repente solo tienes una pantalla y a veces tu visión queda muy cercenada por esta situación. En la sensación de colectivo es muy importante que no desaparezca. Nosotros como sindicato, esto es nuestra base, porque nosotros no somos un sindicato, y los sindicatos de clase
Como Comisiones Obreras no somos un sindicato de trabajadores, sino somos un sindicato formado por trabajadores, y nuestra única obligación es la de organizar a los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo, y a medida que estos trabajadores y trabajadoras están más dispersos, nos resulta mucho más complicado llegar a ellos y a ellas para traspasarles las ideas que nosotros tenemos como mejoras del propio espacio de trabajo, pero también les resulta mucho más complicado a ellos y a ellas hacernos llegar sus problemas, porque muchas veces su visión está mucho más centrada prácticamente en de quién dependen jerárquicamente en una empresa, y tienen una visión mucho menor de los compañeros o de las compañeras, que al final es lo que hace colectivo cuando tú sabes que la persona que está a tu lado en la mesa o en la bancada de enfrente tiene y sufre los mismos problemas que tú, ¿vale? Tenemos que buscar la manera, evidentemente, de que esto no cambie, porque creo que es muy importante y es la base del trabajo sindical, pero también de las empresas, si no quieren estar perdiendo constantemente a personas que se mueven de un sitio a otro por simplemente un afán, en muchos casos lícito, que puede ser económico, pero en muchos casos perder situaciones sociales importantes dentro de una empresa, con empresas que tienen buenas condiciones y donde el colectivo de compañeros y compañeras hace que tu trabajo del día a día sea mucho más efectivo y mucho más factible. Yo creo que este es uno de nuestros grandes retos, y espero que las conclusiones, además, que aparecen en el estudio que ha realizado la Universidad de Sevilla junto con las empresas y con nosotros y nosotras desde Comisiones Obreras de Sevilla, nos arroje un poco de luz. Yo solo puedo agradecer nuevamente la participación en el proyecto, agradecerle a Milagros y a los compañeros y compañeras que vienen del resto de Europa en este estudio la participación y haberme integrado en ellos desde el principio como uno más, y para lo que necesitéis aquí estaremos disponibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por vuestro apoyo y colaboración. Digo vuestro porque meto siempre a Carlos. Carlos ha participado con nosotros desde el 2012 y siempre lo meto tanto a ti como a Carlos. Se me han quedado muchas cosas que ya hablaremos, las mujeres, la visibilidad de las mujeres, los retos, pero bueno, no voy a hablar de nada. Simplemente, ya que me ha pedido perdón por la desconexión digital, yo quiero pediros perdón a todos, porque yo soy de las que mando correo a las 2 de la mañana, un sábado o un domingo a cualquier hora del día, porque no tengo hora. Yo no sé si Comisiones Obreras está haciendo algo en la Universidad de Sevilla, pero aquí la desconexión no existe. Y bueno, se plantean muchos retos, yo creo que tanto para las empresas como para el sindicato, y os agradezco nuevamente vuestra colaboración y vuestro apoyo en el proyecto. Muchas gracias. Bueno, rápidamente yo voy a obviar muchas de las transparencias que tenía. El título de este capítulo, el mercado laboral como consecuencia del teletrabajo, dos empresas pioneras y de éxito en la aplicación del teletrabajo, el caso de Fujitsu Technologic Solutions y Schneider Electric, ya dice mucho de lo que es el trabajo que vamos a exponer. Tenía unos datos generales sobre los colectivos analizados tanto en Fujitsu como en Schneider Electric, porque se han analizado variables como el sexo, la edad, la antigüedad, el nivel de formación, la descripción de las condiciones en el hogar y el tiempo que un trabajador tarda desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, pero los voy a obviar. Únicamente voy a decir la importancia que tienen las dos variables. Una es la situación que el teletrabajador tiene en su vivienda o con quien comparte su domicilio. Esta variable es importante, por un lado, porque es importante con quién comparte el domicilio. Deben ser personas que respeten y principalmente entiendan la necesidad de un entorno de trabajo adecuado y libre de distracciones. Asimismo, es esencial que los horarios de las personas que comparten domicilio sean compatibles y que no lleve a interrupciones o interferencias durante la ejecución de las tareas laborales, sin olvidar que deben de disponer de la infraestructura y del espacio físico adecuado para el desempeño del teletrabajo.
También es importante esta variable porque hay ciertos puestos de trabajo que requieren de un grado de privacidad y confidencialidad que debe estar asegurada en el lugar donde se desarrolle la actividad laboral. Y la segunda variable a la que voy a hacer referencia, sin entrar en los datos, es la distancia que el trabajador debe recorrer hasta llegar a su centro de trabajo. Esta variable es importante, por una parte, porque el trabajador suprime la necesidad de desplazamiento, disminuyendo así la pérdida de tiempo, estrés y fatiga, lo que no solo supone una reducción de costos, sino que también conlleva un incremento de la satisfacción y el bienestar del empleado. De igual modo, el teletrabajo ofrece flexibilidad, como ya se ha dicho, y esto permite una mejora de la conciliación laboral sin obviar los ahorros económicos que conlleva el teletrabajo. Independientemente de los datos generales, voy a lo que son las principales ventajas e inconvenientes que se han puesto de manifiesto con el desarrollo del trabajo. En la empresa Fujitsu, las principales ventajas asociadas al teletrabajo han sido ahorro de costes, mejora de la conciliación personal y ahorro de tiempo. En los tres grupos estudiados, tanto en los trabajadores, el personal directivo, como en los delegados sindicales, las tres principales ventajas con un grado de consenso bastante elevado. Además de estas tres ventajas ampliamente consensuadas en los tres grupos, los directivos señalaban como siguiente ventaja adicional la atracción y retención del talento en la compañía. Los delegados sindicales, por su parte, consideran como ventaja adicional que favorece la empleabilidad de trabajadores en áreas geográficas más alejadas, favoreciendo el empleo rural o en zonas deprimidas, y por su parte los trabajadores identificaban como siguiente ventaja competitiva el incremento de la concentración y la productividad como consecuencia del teletrabajo. En relación con las desventajas para la empresa Fujitsu, sin alcanzar el nivel de acuerdo que se ha alcanzado en relación con las ventajas, pero han señalado la dificultad en la separación entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo libre, el que requiere un gran grado de autodisciplina y en la incomunicación y el aislamiento que provoca el teletrabajo. O sea, son las principales desventajas puestas de manifiesto con el estudio. En relación con la empresa Schneider, vamos a ver que prácticamente tanto las ventajas como las desventajas han sido exactamente iguales. En relación con las ventajas y alcanzado un gran grado de consenso, plantean la mejora de la conciliación personal, el ahorro de tiempo, la flexibilidad de horarios y el ahorro de gastos de desplazamiento. Como vemos, son prácticamente las mismas que en la empresa Fujitsu. Y en relación con las desventajas, vemos que son exactamente iguales que las planteadas para la empresa Fujitsu. Aquí, exactamente igual que en el caso anterior, no se alcanza el grado de consenso que se alcanza con las ventajas. Está la dificultad en la separación del tiempo de trabajo y el tiempo libre, en que se requiere gran grado de autodisciplina y en la incomunicación y el aislamiento que provocan los trabajadores. Por todo ello, pensamos que a través del diálogo social y de los interlocutores sociales se deberán tener en cuenta las ventajas y desventajas asociadas al teletrabajo para tratar de fortalecer una al tiempo que se mitigan las otras. Y a continuación doy la palabra a mi compañera Asunción Ramos. Pasamos a analizar ahora uno por uno las cuestiones de investigación que nos habíamos planteado. Vamos a tratar en primer lugar las dos primeras en referencia a la relación entre el teletrabajo y la productividad. En primer lugar, nos planteábamos cómo afecta o la influencia que tiene el teletrabajo sobre la productividad. Lo que hicimos antes de nada, antes de analizar el cuestionario, es una revisión de la literatura sobre el tema para ver qué nos decía. En este sentido, los estudios no ofrecen unas conclusiones definitivas y muchas veces son contradictorias. Por ello, elegimos la última revisión sistemática que existía desde 2023, era el estudio, donde analizaba todos los trabajos sobre esta
relación y la conclusión era unánime. Parece existir una relación positiva entre el teletrabajo y la productividad, si bien ponían de manifiesto que había que tener en cuenta la posibilidad de que existan sesgos de selección en estos trabajos, por lo tanto, fenómenos de selección adversa. Bien, ¿qué nos decía también la literatura sobre los canales de transmisión de esta relación? Pues según la literatura, realmente hay un efecto positivo en cuanto que aumenta la eficiencia y también una reducción de costes para la empresa. En cuanto a la eficiencia, los estudios también señalaban que, por una parte, las ganancias de eficiencia de los trabajadores se debían como consecuencia a una mayor motivación a tener un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Sin embargo, a partir de un determinado nivel, había unos efectos negativos sobre esa eficiencia, que era sobre todo la sensación de aislamiento. Es por ello que se señalaba que la opción óptima entre la relación del teletrabajo y la eficiencia del trabajador era buscar un equilibrio donde los aspectos positivos compensasen los aspectos negativos. Una vez tenido en cuenta lo que decía la literatura sobre el tema, nuestro objetivo era saber si en el caso de las dos empresas analizadas como Fujitsu y Schneider Electric, las soluciones que habíamos tenido, las conclusiones, iban en esta línea. Paso brevemente a cuáles eran nuestros resultados. En primer lugar, se preguntó tanto a los trabajadores, a los tres colectivos, trabajadores, directivos y delegados sindicales de las dos empresas, el efecto que ellos pensaban que el teletrabajo tenía sobre la productividad. La respuesta era unánime y tenemos los porcentajes, eran superiores al 97% en todos los casos y siempre un efecto positivo, con lo cual estaban en la línea de lo que hemos analizado en nuestro estudio. Le preguntábamos también cuáles eran los efectos positivos y negativos que ellos consideraban. Aquí tenemos los datos y vamos. Básicamente, como no podía ser de otra forma, con distintos porcentajes, casi todos los colectivos señalaron los mismos efectos positivos y los mismos efectos negativos. Entre los efectos positivos estaban precisamente la mayor autonomía en la organización del trabajo, la mejor concentración en la realización del trabajo debido a la ausencia de ruidos e interrupciones, una mayor motivación por la autonomía y el tiempo, tanto desde el punto de vista geográfico como flexibilidad horaria. Y como aspecto negativo se señalaba lo que ya se ha dicho aquí, una menor motivación por el aislamiento, una menor interacción con los trabajadores, con los compañeros de trabajo, un incremento en las horas de trabajo y también un incremento del estrés. Como he dicho, básicamente son los mismos aspectos que se ha señalado por parte de los colectivos en la empresa Schneider, si bien con porcentajes distintos, pero siempre en todo caso superiores al 95%. En relación a esta pregunta también se estableció la pregunta, en este caso, paso rápidamente de esto, solamente a los directivos y a los delegados sindicales sobre qué distribución óptima del tiempo de trabajo consideraban sería la que mantendría una mayor incidencia positiva sobre la productividad. Entonces, siempre, casi todos los colectivos, tanto los directivos como los delegados sindicales de las dos empresas, consideraron que deben rondar en torno al 50% o superior al 50% del tiempo de trabajo. La respuesta residual prácticamente, una persona, el 2,2% y el 5% en el caso de Schneider, pues en este caso de los directivos, consideraron que todo el tiempo de trabajo debía ser presencial. En este caso, los cuestionarios, nuestras conclusiones vuelven a estar conformes con lo que dice la literatura sobre el tema, porque el último informe anual sobre el teletrabajo indica que las empresas optan por un sistema híbrido como el más eficiente para garantizar la productividad y los costes de la empresa. En relación también a la productividad, la segunda cuestión son las conclusiones, la segunda cuestión era sobre la medición de la productividad. Nos preguntábamos a los distintos colectivos si realmente existían en la empresa indicadores para medir esta productividad. Bueno, aquí las respuestas no son unánimes, mientras que en Fujitsu todos los colectivos consideraron que sí existen esos indicadores y además en un porcentaje muy elevado. En el caso de Schneider solamente se pasó esta cuestión a los directivos y a los delegados sindicales, mientras los directivos consideraron que sí existe, los delegados sindicales pues consideraron que no. Sin embargo, esta respuesta es bastante equilibrada, en el 52,2% frente al 47,8%. Y en esta medición no podía ser de otra forma preguntar si consideraban que era más fácil medir la productividad en el caso del teletrabajo.
Las respuestas en este caso vuelven a ser dispares. En el caso de Schneider Electric, la respuesta por parte de los 3 colectivos consideraron que no es más fácil, que tiene la misma dificultad tanto en el trabajo presencial como en el telemático. Sin embargo, en el caso de Fujitsu, las respuestas no son unánimes. Mientras los trabajadores y los delegados sindicales consideraron que sí era más fácil esa medición, básicamente en un porcentaje equilibrado, 50 y 60%, el personal directivo consideraban que no era más fácil, en un porcentaje un poco superior, casi el 69%. Paso a mi compañero para analizar la siguiente cuestión. Era esto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Otra de las cuestiones que han sido objeto de análisis en el proyecto ha sido la conexión digital, uno de los rasgos distintivos de esta modalidad de trabajo. Y aquí las encuestas que hemos realizado en las empresas participantes en la sección española del proyecto nos muestran 2 resultados, 2 ideas muy claras. Por un lado, que esta es una cuestión que todos los implicados en las relaciones laborales, esto es, trabajadores, directivos y delegados sindicales, que todos consideran extraordinariamente importante. Todos piensan que se requiere una especial atención a la misma. Pero, junto a esta idea, una segunda no menos importante, y es la consideración de que en las empresas encuestadas, insisto, parece que resulta que se trata de una cuestión que no está mal resuelta, diríamos que está razonablemente bien encauzada, siempre mejorable, merecedora de atención constante, pero a día de hoy no mal resuelta, más bien, diríamos, bien encauzada. En esto ha habido coincidencia sustancial en ambas empresas y en los 3 grupos concernidos, trabajadores, directivos, delegados sindicales. A la vista de lo cual, la pregunta surge inmediata, ¿y cuál es la razón de ello? Pues a nuestro entender, la razón, la explicación, hay que encontrarla en el hecho de que hoy, en España, la desconexión digital es un derecho contemplado, consagrado por la ley. Los trabajadores, en efecto, con arreglo a esta ley del año 2021, tienen reconocido el derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Y no es solamente una afirmación teórica en un plano de las ideas, sino que se trata de una realidad en el día a día. Es un derecho que efectivamente se está respetando, se está cumpliendo en la realidad. ¿A qué se debe ello? Bueno, tal vez a 2 consideraciones complementarias. Por un lado, desde hace ya algunos años la Inspección de Trabajo viene incrementando su atención, su vigilancia en esta materia para tratar de garantizar su cumplimiento. Y en segundo lugar, pero no menos importante, seguramente el hecho de que son las empresas las que han asumido este objetivo como algo propio. Desde luego, así es en el caso de las 2 empresas consideradas participantes en el proyecto, Fujitsu y Schneider. Es verdad que se trata de empresas ejemplares en este sentido, pero creemos que no solo, sino que es una idea más allá de ellas, extendida más ampliamente. Por tanto, de la combinación de estos 3 factores, reconocimiento legal del derecho a la desconexión digital, vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo y asunción de este objetivo como algo propio por parte de las empresas, creemos que es lo que determinan ese resultado, que la desconexión digital es una cuestión extraordinariamente importante, que requiere atención constante por parte de los agentes sociales, pero que a día de hoy, bueno, pues no parece que se pueda pensar que está demasiado mal resuelta. Más bien, tal como decía antes, razonablemente bien encauzada. Bueno, la diapositiva con la que comentaba estas cuestiones, ¿no? La idea que les comentaba. Otra de las cuestiones, otro de los temas que han sido objeto de estudio en el proyecto es la relación o la posible relación que existe entre el teletrabajo y determinadas enfermedades profesionales o laborales. El teletrabajo, esta modalidad de trabajo,
será generadora de unos riesgos laborales, de unas enfermedades laborales específicas o no. En concreto, en las encuestas hemos preguntado si esta modalidad determinará en los trabajadores unos ciertos sentimientos o sensaciones de soledad, de aislamiento, si conllevará un incremento significativo del nivel de estrés laboral en comparación con el de sus compañeros trabajadores presenciales. En definitiva, si generará para ellos, para los trabajadores, unos especiales problemas psicológicos. Y también, aprovechando, hemos planteado cuestión sobre si ello conllevaría un incremento del estilo de vida sedentario, más allá de lo que es habitual en las sociedades occidentales actuales. Bueno, pues aquí nos encontramos con que, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior, las respuestas han sido muy dispares, muy diferentes, no solo en función de cuál haya sido el grupo al que se haya planteado la cuestión, que efectivamente ha sido así. Las respuestas de trabajadores, directivos y delegados sindicales han sido muy distintas entre sí, más bien coincidentes trabajadores y directivos, y separándose marcadamente los delegados sindicales, pero en todo caso diferentes, y además diferentes en función de cuál haya sido el concreto riesgo por el que se les haya preguntado. Ya Asunción antes y previamente Milagro también lo han avanzado. De los resultados de esas encuestas se desprende que hay una cierta mayoría, una ligera mayoría, pero no rotunda, no abrumadora, de quienes consideran que efectivamente el teletrabajo conlleva un riesgo significativo de generar sentimientos de soledad, de aislamiento en los trabajadores, de incrementar el estilo de vida sedentario, pero no ha habido coincidencia, es verdad que también con unos porcentajes muy ajustados, pero diríamos que no hay mayoría en considerar que genere un incremento significativo del nivel de estrés laboral o problemas psicológicos. Y más allá de eso, desde luego, cuando esos riesgos, unos mayoritariamente aceptados, otros no, pero en todo caso, cuando esos riesgos se consideran conjuntamente con las ventajas que son propias del teletrabajo, no hay una respuesta negativa conjunta. Seguramente la clave, ya se ha dicho antes, sea un modelo híbrido, un modelo que combine las dos posibilidades, que no opte exclusivamente por una o por otra, sino que combine ambas. La cuestión está entonces en encontrar el punto medio adecuado, y para eso los convenios colectivos son un instrumento imprescindible, y más aún que el convenio colectivo de sector sea el acuerdo de empresa, los acuerdos de empresa adaptando la medida a las particulares circunstancias de cada empresa. Esas son básicamente las conclusiones en este punto, que no hacen sino confirmar con datos lo que la literatura ya venía apuntando, en este caso con datos reales. Bueno, siguiendo la sistemática que hemos adoptado, pues nos vamos a ocupar ahora de las tres cuestiones, las tres preguntas, la RQ3, RQ4 y RQ5, que son preguntas que están relacionadas entre sí, que tienen como punto en común precisamente las consecuencias que el incremento del teletrabajo y las características propias de esta prestación de servicio pues provocan o crean en el diálogo social. En principio, muy brevemente, varias ideas que son las que queremos presentar como especie de conclusiones. La primera es que, efectivamente, el trabajo en la actualidad es algo, no es un lugar, sino es algo que se hace. Es decir, el teletrabajo lo que trata es precisamente de llevar el trabajo al trabajador, no hacer que el trabajador vaya a ningún lugar a prestarlo. Esa es la definición, el elemento definitorio característico del teletrabajo. La prestación del servicio, la prestación del trabajo se hace precisamente fuera del centro de trabajo. ¿Eso qué trae como consecuencia? Pues trae como consecuencia una desvirtuación misma del centro de trabajo, del concepto de centro de trabajo. Y desde el punto de vista sindical y en general de diálogo social, eso acarrea no pocas dificultades. No quiere decir esto que no haya un centro de trabajo, no quiere decir esto que desaparezca la idea de centro de trabajo, no quiere decir esto que el trabajo sea algo utópico en el sentido etimológico de la palabra, es decir, sin lugar o sin sitio. El centro de trabajo
adquiera una fisonomía distinta, que puede ser real, material o puede ser virtual, pero siempre va a existir un centro de trabajo. Y va a ser obligatorio inscribir al trabajador a un centro de trabajo. Eso acarrea otro tipo de cuestiones, porque el centro de trabajo al final va a ser definitorio de muchos otros aspectos de la relación laboral, tanto del derecho colectivo del trabajador como de derechos individuales. Y por tanto es necesario precisar ese extremo que está precisado en España, en la ley española, porque parece inclinarse por la idea de que el centro de trabajo deberá ser aquel en el que se preste la jornada de trabajo presencial, optando claramente, de una manera indirecta, pero patente, por un sistema híbrido, siempre en cuanto al teletrabajo, puesto que establece unas limitaciones además en cuanto al tiempo de teletrabajo, es decir, el trabajo que puede realizarse fuera del centro de trabajo. El teletrabajo, digamos que produce una deslocalización del trabajador, aleja al trabajador del centro de trabajo, lo aleja físicamente, pero también en cierta medida le supone una separación, digamos, en cuanto al tiempo concreto, en cuanto al tiempo de trabajo. Antes hacía Jorge, en relación a ello, y en efecto, no solo perdemos la idea de conexión entre el centro de trabajo, el sindicato o los trabajadores, sino que también se pierde la conexión con un tiempo concreto, que se traduce en muchas ocasiones en algo beneficioso, o al menos se interpreta como algo beneficioso por las cuestiones relativas a la organización propia del trabajo, los descansos, la conciliación laboral, etcétera, etcétera. Pero tiene muchos otros problemas e inconvenientes que no conviene olvidar y que hay que ocuparse y preocuparse por ellos. Problemas relativos a la intimidad del trabajador, problemas relativos a la protección de datos, la fatiga informática, etcétera, etcétera. Muchas cuestiones que no son siempre positivas o beneficiosas. Si nos fijamos en las dos empresas que nos han servido como, digamos, como base de pruebas, ¿no?, como banco de pruebas de nuestro estudio, me gustaría decir que la hipótesis inicial de la que uno parte, suponiendo que sigamos un método deductivo, que no inductivo en este caso, la hipótesis inicial, como decía, de la que uno parte, no se ha visto reflejada en las encuestas que hemos realizado. Es decir, nosotros por lo menos partíamos de la idea de que, o presumíamos que esa falta de conexión entre el trabajador y el lugar de trabajo, esa desconexión, deslocalización del trabajador, conllevaba necesariamente una dificultad para la acción sindical, en el sentido de que las comunicaciones se veían en cierta medida perjudicadas, o por lo menos se creaban problemas en cuanto a la comunicación. Sin embargo, paradójicamente, ni los trabajadores, ni los representantes legales de los trabajadores, ni los directivos consideran que en sí mismo ese hecho de la deslocalización, es decir, el hecho del teletrabajo, de trabajar fuera del centro de trabajo, conlleva un problema añadido, una dificultad en cuanto a la protección sindical o en cuanto al alcance de la acción sindical con respecto a dichos trabajadores. Quizá en Schneider, en la empresa Schneider, sí se aprecia una diferencia, porque los representantes legales sí aprecian mayores dificultades en cuanto a la hora de realizar su trabajo. Pero ya digo que, paradójicamente, no aparece esa idea que, en principio y a priori, parecería evidente. Dicho lo cual, tanto a nivel legal como a nivel de convenios colectivos, tanto las dos empresas establecen mecanismos precisamente para paliar esa posible deficiencia a través de la utilización y la puesta a disposición por parte de las empresas de mecanismos de información, correo electrónico, etcétera, etcétera, tablones virtuales, etcétera, etcétera, o de los que pudieran disponer la empresa. Volviendo al centro de trabajo, también la ley establece un punto de conexión, como he dicho con anterioridad, el punto de conexión determinante de la adscripción del trabajador a un centro de trabajo es precisamente el lugar donde se presten presencialmente los servicios. Y respecto del diálogo social propiamente dicho, por decirlo de una manera rápida, digamos que el teletrabajo, si no está amparado por la negociación colectiva, corre el riesgo de generar la individualización de la relación laboral, es decir, de crear un sentido individualista de la relación de trabajo, lo cual genera probablemente muchos problemas y da lugar a muchos problemas añadidos, y da pie a la aparición de mercados desregulados. Y el mercado de trabajo es un reto que tiene, por supuesto, el derecho del trabajo y el derecho colectivo del trabajo en particular, pero corremos un cierto riesgo de que si efectivamente no corregimos las deficiencias que el teletrabajo puede ocasionar, se creen o se opte por la individualización del contrato de trabajo, del contrato
contrato individual de trabajo y se pierda el sentido del colectivo, ¿no?, de lo que antes hablábamos también a este respecto. Simplemente decirles que efectivamente la ley, como bien se ha dicho también, establece una relación con la negociación colectiva muy peculiar porque establece una triple relación, podemos decir, de integración complementaria y supletoria. Es decir, la ley en ese sentido es muy amplia en cuanto al establecer unos límites a la autonomía de voluntad entendida como tal, diálogo social, muy amplios, ya digo, y permite tanto a la negociación colectiva entrar en los ámbitos de la ley, en ámbitos importantes, sustanciales del teletrabajo, tanto por la vía de la integración misma en aquellas medidas, en aquellos momentos en que la ley se remite expresamente a la negociación colectiva para cubrir esos frentes, o de un modo complementario en algunos aspectos que se permite también por la ley, o incluso supletorio, y hay quien dice que incluso derogatorio, aunque eso ya no entra dentro de lo que yo entiendo que permite la ley. Pero hay quien sostiene que incluso es posible dicha cuestión. Las dos empresas coinciden en que el marco regulatorio, los trabajadores, representantes legales y directivos coinciden en que el marco regulatorio que se ofrece para el teletrabajo en nuestro país es suficientemente adecuado y es suficientemente amplio, aunque yo creo que están pensando más en cómo se complementa, cómo se va a completar ese marco regulatorio por la vía de la negociación colectiva, ya sea de los convenios de empresa, como antes decíamos, o bien de convenios sectoriales. Nada más. Muchas gracias. Voy a abordar los principales resultados y conclusiones de las preguntas de investigación 7, 8 y 9. Bueno, aquí tenemos los principales resultados de la pregunta de investigación 7, si la elección del modelo contractual del teletrabajo está determinado por el género. Como principales conclusiones, para la empresa Fujitsu, del caso español, el nivel jerárquico resulta ser más decisivo para la preferencia de optar por teletrabajo que la edad o el género. O sea, que ni el género ni la edad influyen en la decisión de optar o no por teletrabajo, según las declaraciones de la mayoría de los encuestados de la empresa Fujitsu. En el caso español, para la empresa Schneider Electric, el nivel jerárquico resulta también más significativo para elegir el modelo de teletrabajo que la edad o género. Por tanto, los resultados que se obtuvieron son similares para las dos empresas utilizadas en el caso español, tanto para Fujitsu como para Schneider Electric. Con respecto a las conclusiones principales de la pregunta de investigación 8, si cree que el género influye en la elección del teletrabajo, para la empresa Fujitsu la mayoría de los encuestados están de acuerdo de que el teletrabajo no causa brecha de género en la empresa. Sin embargo, los beneficios del teletrabajo son percibidos en mayor medida por las mujeres. La mayoría de los encuestados considera que ningún género específico obtiene más ventajas del teletrabajo y ningún género específico se beneficia especialmente del teletrabajo. Algunas pequeñas diferencias se encuentran en el grupo femenino, que considera que favorece a su propio género en mayor medida que el resto de los encuestados de todos los grupos. Las respuestas para esta pregunta de investigación en la empresa Schneider Electric coinciden en que el teletrabajo no da lugar a brechas de género. La mayoría de los encuestados afirman que ningún género disfruta de mayores ventajas y ningún género tiene más beneficios al utilizar el teletrabajo. Los porcentajes, sin embargo, en el caso de la empresa Schneider Electric son algo más bajos que para la empresa Fujitsu. La razón es que la respuesta de los directivos considera que hay un porcentaje ligeramente de mujeres teletrabajadoras. Respecto a las conclusiones de la última cuestión que vamos a exponer, la RQ9, sobre si se considera que el teletrabajo mejora la conciliación de la vida laboral y familiar, para la empresa Fujitsu del caso español, los tres grupos encuestados coinciden en que el teletrabajo es un facilitador de la conciliación de la vida personal y profesional. Los delegados sindicales de Fujitsu consideran que las medidas de conciliación actuales no aportan una solución al problema de conciliación.
Para el caso de la empresa Schneider, todos los grupos están muy de acuerdo en que el teletrabajo es un facilitador de la conciliación de la vida personal y familiar, los porcentajes cercanos al 100%, valores superiores a los de la empresa Fujitsu. Y no existe acuerdo en que las actuales medidas de conciliación solucionen los problemas del teletrabajo, lo que quiere decir que habrá que modificar pues dichas medidas para, lógicamente, mejoren esta conciliación de la vida laboral y familiar. Bueno, pues con esto hemos finalizado todas las preguntas de investigación. Muchas gracias por vuestra atención y seguidamente vamos a pasar al panel segundo del caso de Hungría, que va a presentarlo Katalin Tardos. Muchas gracias.